Gracias Bitrefill por apoyar la producción de este video. En el verano de 2014, durante la campaña de financiación de Proton, PayPal le bloqueó el dinero recaudado y casi hace que la empresa desapareciera sin siquiera haber empezado. Afortunadamente, PayPal finalmente liberó los fondos y el resto es historia. Aunque esa experiencia de pérdida de control de su propio dinero quedó grabada en su ADN, a tal punto que en la actualidad una porción de sus reservas están en Bitcoin. La empresa suiza enfocada en la privacidad y seguridad lanzó un nuevo producto al que llaman Proton Wallet. Su visión a largo plazo es la de ser una billetera donde guardes tus activos digitales, aunque por el momento solo soporta Bitcoin. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo comenzar a utilizarlo desde cero? ¿Cómo funciona el envío de Bitcoin usando solo tu email? ¿Es realmente privada? ¿La utilizaría? Bien, todo esto y mucho más es lo que vas a aprender en este video. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a la página oficial de Proton. Y si tienes alguna consulta sobre esta billetera u otros temas relacionados con el uso de Bitcoin, puedes reservar una consultoría privada entrando a btcn.es/reservar-llamada. Antes de comenzar con el tutorial, te quiero aclarar que tuve acceso a probar la billetera gracias a la invitación enviada por Anielo Style, que me contactó vía Instagram. Así que muchas gracias por la invitación y por hacer que este video sea posible con otros miembros de la comunidad. Antes de meternos de lleno a la acción, te quiero hacer algunos comentarios que creo que son muy importantes. La billetera de Proton es de autocustodia, es decir, que las claves no pueden ser accedidas por terceros. Sin embargo, al ser un servicio web, esta información debería estar guardada en un servidor. Y efectivamente, están guardadas en el servidor de Proton, pero se guardan encriptadas por la contraseña del usuario. El servidor nunca ve la clave privada, sino que es un archivo que está encriptado. Lo interesante es que como está basada en el estándar BIP39, puedes recuperar tus bitcoins con la frase de recuperación en otra aplicación que soporte el estándar BIP39, como Sparrow, Nunchuk, entre muchas otras más. En definitiva, si Proton desaparece de la faz de la Tierra, aún así puedes recuperar tus fondos. Una de las funcionalidades destacadas es la capacidad de enviar Bitcoin utilizando solo el email. Para usarlo, no solamente pueden hacerlo aquellos usuarios que tienen un email de Proton, es decir, aquellos que terminan con el dominio @proton.me o @protonmail.com, sino que cualquier usuario con una cuenta de Proton, con un email con otro dominio, puede también utilizar la Proton Wallet. Esto incluye aquellas cuentas de Proton creadas con emails de Gmail, Outlook, iCloud, etc. Más adelante en el video te voy a mostrar cómo lo hice con el email de joaquin@btcenespanol.com. Seguramente te estarás preguntando cómo hacen para relacionar una dirección pública de Bitcoin con un correo electrónico. ¿Utilizan una base de datos centralizada que va en contra de la privacidad? La respuesta está en que la dirección pública de Bitcoin se firma con las claves utilizando el protocolo de PGP, es decir, de Pretty Good Privacy. Y estas claves corresponden al email de la cuenta de Proton y luego se guarda firmada la dirección pública en los servidores de Proton. En definitiva, la única forma de acceder a la dirección pública de Bitcoin es utilizando la clave privada correspondiente a la cuenta de Proton. Una vez que se utiliza una dirección pública, se borra el archivo correspondiente. Proton también soporta la compra de Bitcoin utilizando un servicio de terceros, es decir, que es necesario que valides tu identidad, cosa que no es recomendable si quieres mantener tu privacidad. Y además, soporta la utilización de passphrase, que nunca se guardan en los servidores de Proton, sino que cada vez que quieras acceder con la passphrase tendrás que escribirla manualmente. Al final del video te comparto las cosas que sería bueno agregar para que se convierta en una opción más viable para los que buscamos aún más privacidad. Empecemos con el comienzo, es decir, a partir del email de invitación que recibí, pero antes de continuar, quiero agradecer a Bitrefill por apoyar la producción de este video. Bitrefill te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin la necesidad de bancos y sin ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia
y Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para comprar una eSIM para comunicarte donde quiera que estés. De hecho, la usé cuando viajé a varios países y funcionó muy bien. Y también lanzaron su tarjeta de débito que puedes cargar con tus bitcoins, ya sea mediante transacciones on-chain o utilizando Lightning Network. No es necesario crear una cuenta en Bitrefill, pero si quieres hacerlo, solo requiere un correo electrónico y una contraseña sin verificación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código BTC en español en el checkout justo antes de pagar, obtienes un 10% extra de Bitcoin en el chargeback para tu cuenta. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefill. Continuemos con el registro a partir del email de invitación. Entonces, ahora te voy a mostrar el mail que me mandó Anielo, que es el que me mandó la invitación, y selecciono Start Using Proton Wallet. Ahí se abre una ventana, entonces, que nos dice que tenemos acceso exclusivo y nos dice que pongamos un password. Aquí, como siempre te digo, utilizo un administrador de contraseñas como Bitwarden. Creo el password y lo introduzco. Luego me dice cuál es el nombre que quiero mostrar. En este caso voy a poner BTC en español, selecciono continuo y también nos dice si queremos poner un método de recuperación utilizando un teléfono o un email. En este caso no pongo el número de teléfono por una cuestión de privacidad y continúo. Automáticamente nos crea la billetera y nos dice que pongamos cuál es la moneda. En este caso tiene un listado de monedas bastante amplio. Puedes poner pesos argentinos, incluso, bueno, dólares, naturalmente, y muchas otras opciones. En este caso lo voy a dejar en euros y también incluye pesos mexicanos. En este caso lo voy a dejar en euros y selecciono Create New Wallet. También lo que puedes hacer es importar una wallet. En este caso te dice también que selecciones cuál es la moneda y que introduzcas las 12 o 24 palabras. También lo que podemos hacer es introducir una passphrase, si es que queremos importar una wallet que ya hemos creado y que tenga una passphrase. Así que está buena esta flexibilidad. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es volver al paso anterior. Cierro la ventana en la parte de arriba. Y luego selecciono Create New Wallet. Listo, ahí tenemos que nos dice que esta es una billetera de autocustodia, significa que nadie, no puede ser controlada excepto por ti, y también te dice que recuerda de no olvidarte tu password y también utilizar todos los métodos de recuperación que ofrece Proton, que ya los vamos a ver más adelante. También nos avisa que ya han creado dos cuentas, una es la primaria y una secundaria que nos permite recibir Bitcoin utilizando el email. Antes de continuar, te quiero invitar al newsletter de BTC en español, donde te comparto más tips, herramientas y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcenespanol.com y suscríbete rápidamente con tu email. De hecho, voy a distribuir 5 invitaciones a Proton Wallet entre los que están suscriptos al newsletter. Continuemos ahora sí con más detalles. Veamos rápidamente un recorrido por la aplicación. En la parte izquierda tenemos un menú y aquí es donde nos indica que tenemos las dos cuentas, la Primary Account y la Bitcoin Email. Arriba a la derecha nos muestra un cartelito que tenemos 5 invitaciones para que podamos compartir con aquellos que querramos. En este caso lo voy a compartir con aquellos que me respondan y que están registrados en el newsletter. Luego nos muestra también una gráfica del precio de Bitcoin. Y también acá arriba, en la opción de el usuario, vamos a ver que nos da diferentes opciones. En este caso, podemos seleccionar el upgrade y que nos permite poder mejorar nuestra cuenta pagando una suscripción mensual de 30 euros en este caso. También podemos revisar cuáles son los aspectos de seguridad. En este caso tenemos la opción de verificar el email o de descargar el kit de recuperación y también podemos agregar un teléfono para recuperarlo. En este caso voy a descargar el kit de recuperación y lo que hacemos es descargar el archivo que pesa 1.0 megabytes. Entonces ahí lo guardas en el lugar que tú prefieras, preferentemente en un lugar seguro, y ahí se descarga el PDF. Ahí volvemos entonces a la configuración de seguridad y volvemos a la billetera.
también en Wallet lo que podemos hacer es crear una nueva wallet. En este caso vamos a crear una nueva wallet que se llama Test Video. Nos dice cuál es la moneda y también nos dice que podemos configurar para que se pueda tener una passphrase o no. En este caso selecciono Create New Wallet. Y acá tenemos una billetera nueva en la cual podemos tener también otras cuentas. En este caso tenemos la Primary Account. Y si queremos agregar otra cuenta, nos dice que tenemos que hacer un upgrade. Tenemos que mejorar o pagar la suscripción mensual para poder agregar más cuentas dentro de nuestra billetera. En este caso dentro de la billetera de My Wallet. Para hacer el upgrade nos da diferentes opciones. Podemos pagar de forma anual o de forma mensual. Y también ingresar diferentes tarjetas de crédito. Lo raro de esto es que aún no aceptan pagos utilizando Bitcoin, así que supongo que va a ser algo que ellos van a querer hacer más adelante según les permitan la regulación. Entonces aquí cerramos esta ventana, no vamos a hacer el upgrade por ahora y sin embargo vamos a esta nueva wallet y podemos crear una cuenta adicional dentro de la billetera de Test Video. Entonces ahí creo otra cuenta que puede ser, por ejemplo, SyncYC. Y dentro de la billetera podemos también podemos elegir diferentes opciones. Desde bueno, la moneda, como ya vimos, y también nos da la opción de configurar cuál cuenta queremos tener para recibir los fondos en email. En este caso me muestra que está deshabilitada la cuenta de joaquin@btcenespanol.com porque ya está habilitada dentro de la wallet My Wallet y dentro de la cuenta que se llama Bitcoin vía email. Entonces en este caso me dice hay un email, pero no lo puedes utilizar porque ya está utilizado en otra cuenta. Entonces ahora también intenté nuevamente y no me permite hacerlo. Aquí abajo también, dentro de esta parte de la preferencia, podemos ver la frase de recuperación. Entonces, ahora lo vamos a ver más adelante y te la vamos a mostrar. Vamos entonces a My Wallet. Ahí vamos al icono del engranaje. Vamos a los detalles. Y como verás, aquí abajo sí, donde está la cuenta de Bitcoin vía email, está seleccionada la opción de recibir vía email. Para poder ver la frase de recuperación o la seed phrase, me pide poner el password o la contraseña. Y luego selecciono Authenticate. Entonces nos avisa, ojo, cuidado, tienes que tener mucho cuidado porque esto es información confidencial y es importante que la guardes de forma segura. Luego selecciono View Wallet, View Seed Phrase y aquí nos aparecen las 12 palabras de la frase de recuperación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es borrar esta billetera. Entonces voy a la opción de Delete Wallet, introduzco la contraseña, selecciono Authenticate. Me dice, ojo, cuidado, que si no son tus claves, no son tus monedas. Entonces te muestra la frase de recuperación para que hagas una copia. Y luego sí, te da la opción de borrar la billetera. Y acá lo que acabamos de hacer es borrar la billetera que nos creó inicialmente con las dos cuentas. Y ahora sí, en la nueva billetera que hemos creado, sí me da la opción de poder elegir una de las dos cuentas para poder recibir con el email. Entonces ahora la cuenta Primary Account quedó configurada para recibir dinero a través de un email. Veamos ahora entonces las opciones que nos aparecen. Ahí arriba también en el icono nos aparecen estas mismas opciones. Si seleccionamos la cuenta también nos aparecen exactamente las mismas opciones cuando seleccionamos el engranaje. Veamos ahora en la parte izquierda inferior donde podemos ver la opción de Discover. Si seleccionas la opción de Discover, lo que va a hacer es mostrarte información que desafortunadamente solamente está en inglés, en el cual te puede explicar, te explica mucho más detalles sobre cómo funciona la billetera. Si te interesa un poco más este tema, te recomiendo que le pegues una leída a todos estos artículos porque vas a aprender mucho seguramente. Si quieres hacer un upgrade, también te muestro las ventanas que vimos anteriormente. Y en la parte de configuración, te redirige directamente a la página de tu cuenta de Proton. Luego tenemos la opción de Contact Support, de contactar al soporte. Ahí pones el usuario, tu email,
el tipo de problema y qué es lo que sucedió. En este caso vamos a cerrar esta ventana. Y luego la opción de Sign Out para poder desloguearte. Arriba a la derecha nos aparece la opción de Visit Knowledge Base, que básicamente es entrar a la base donde tiene mucho conocimiento y donde tiene muchas respuestas quizás a tus preguntas. Así que te recomiendo que le pegues una mirada. También tiene algunas preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿cuáles son los partners para poder comprar Bitcoin? Y en este caso aparecen que son los de Banxa y Ramp. Ya vamos a ver más adelante más detalles. También habla un poco sobre cómo es que, qué tan seguro es la billetera de Proton. Volvemos entonces ahora a la billetera. Y también está la opción de Sign Out para desloguearte de tu cuenta. Entonces ahora me vuelvo a loguear y selecciono Sign In. Y aquí tenemos nuevamente acceso a nuestra billetera. Si te fijas, ahora que volvimos a ingresar, nos aparece la opción de Secure Your Wallet. Y aquí tenemos un checklist de 3 puntos que necesitamos hacer para asegurar mejor nuestra billetera. En este caso vamos con el primero, que es hacer el backup de la frase de recuperación. Ponemos el password y aquí nos muestra el seed phrase o la frase de recuperación de nuestra billetera. Luego tenemos la opción del doble factor de autenticación, entonces nos redirige a la cuenta de Proton y ahí seleccionamos la opción de Authenticator App. Ahí tenemos que volver a introducir el password, la contraseña, seleccionamos Authenticate y luego nos dice que estamos habilitando el factor de doble autenticación que necesitaremos utilizar mediante una aplicación, ya sea bueno, las que ustedes conocen que son Google Authenticator y demás, que no la recomiendo, pero sí es de las más comunes. Entonces escaneas el código QR dentro de esa aplicación y luego introduces el código que te da la aplicación. Luego lo que te hace es, te muestran números y te recomiendo que los guardes para poder utilizar esto como backup en el caso de que pierdas acceso a esa aplicación. Ahora volvemos entonces a la wallet, yendo arriba a la izquierda. Y aquí ya hemos cumplido con los 3 requerimientos para asegurar nuestra billetera. La verdad que me parece que está muy bueno. Y más abajo tenemos la opción de más artículos que obviamente están repetidos respecto a lo que vimos en el Knowledge Base o en la base de conocimiento y también en la parte de Discover. Veamos ahora cómo hacer para recibir Bitcoins en nuestra cuenta. Entonces ahora vamos a la opción de Receive. Y aquí nos aparece la dirección pública a la cual podemos recibir los bitcoins. Podemos seleccionar la opción de copy y también podemos generar nuevas direcciones. Y como te fijas acá, la hice 3 veces y me dice, cuidado, no puedes generar más direcciones, sino que utiliza algunas de las que ya generaste. Y es muy probable que esto sea porque se utiliza la firma PGP para poder relacionar el email o tu cuenta con las direcciones públicas. Entonces ahora seleccionamos la cuenta. Cerramos la ventana y voy a mi billetera. En este caso lo hice a través de un teléfono celular y me hice el envío de los bitcoins. Bien, una vez que ya hice el envío, como te verás aquí a la derecha aparece un botón que es como un circulito. Te recomiendo que en vez de recargar toda la página, selecciones ese icono para que Proton Wallet escanee la blockchain de Bitcoin y te permita ver los fondos. Esta opción del ojito para que se vean o no se vean los fondos es como limitada porque te muestra el total, pero si te fijas no te esconde cuáles son los detalles de las transacciones. Sí te esconde el total, pero no las transacciones. En la parte de Notes puedes agregar una nota que eso va a ser guardado para ti y no va a ser mostrado o enviado a ningún lado. Entonces, de esa forma podemos ver cómo recibir. Y si queremos más detalles, seleccionamos en donde está la transacción y se nos abre una ventana en el lateral donde podemos ajustar y poner cuál es el nombre del que nos envió, cuál es la dirección, lo puedes guardar como un contacto. También puedes ver más detalles sobre cuál es la dirección. También más abajo, seleccionando View More, puedes ver cuál es la comisión y cuál es el monto total que se envió. Y también abajo aparece el botón de View on Blockchain y aquí nos abre una página de Proton Wallet que tiene todo el look and feel de Blockstream. Entonces es muy probable que tenga un acuerdo entre Blockstream y Proton Wallet para utilizar el mismo frontend o el mismo software que utiliza Blockstream.
Entonces, de esta forma ya hemos recibido los bitcoins y hemos visto los detalles. Ahora lo que vamos a hacer es enviar bitcoins utilizando la funcionalidad de email. Y para esto me autoinvité a otra cuenta de Proton que tengo. Entonces ahí me llegó el mail y ahora creo esta nueva billetera con mi otra cuenta, que en este caso es la de BTC en español, @protonmail.com. Entonces ahora estoy creando nuevamente una billetera a la cual voy a enviar los bitcoins desde mi otra cuenta anterior. Entonces acá ya tenemos nuestra wallet creada, acá tenemos que hacer los próximos pasos, de hacer el backup y demás, tal como hicimos anteriormente. En este caso no lo voy a hacer para hacerlo más rápido, pero sí te recomiendo que lo hagas. Entonces vamos a Primary Account, vamos a ver los detalles de esta billetera y aquí te pongo ambas billeteras en la misma pantalla para que veamos cómo funciona. Si te fijas, a la izquierda está la de Joaquín, @btcenespanol.com, y a la derecha la de BTC en Español, @protonmail. Entonces aquí vamos a enviar de la izquierda a la derecha, ¿sí? Entonces acá copio la dirección de destino y voy a la billetera y selecciono la opción de Send. Entonces aquí pego la dirección y selecciono Enter. Una vez que selecciono Enter, nos dice está perfecto. Ya puedes confirmar que lo quieres enviar a ese usuario. Y puedes enviar todo el dinero, puedes poner la moneda que quieras en sats, en euros o en la moneda que quieras ponerle. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es dejarlo en euros y voy a enviarle 10 euros. También, como te dije antes, puedes seleccionar el botón de Send All para enviar todo el monto. Entonces ahora le voy a mandar 10 euros. Puedo editar a quien le quiero mandar. Incluso puedo escanear una dirección o poner otra dirección para meter dentro de esta transacción. Entonces ahora puedo, aquí en este caso, nos pide tener acceso a la cámara en el caso que quieras escanear la dirección con el código QR. Entonces ahora seleccionamos la opción de Review. Revisamos que queremos enviar al destinatario correcto. Desde tu email, desde tu cuenta con tu email, cuál es el monto, cuál es la comisión que se quiere pagar. Y en este caso, si seleccionamos esa flechita, nos va a decir si queremos cambiar a alta prioridad, media o baja prioridad. No nos deja poner una prioridad o una tasa, una comisión customizada. También lo que puedes hacer es enviarle un mensaje a quien recibe estos bitcoins. Y más abajo también puedes poner una nota a ti mismo. En este caso puede ser que no lo va a ver el que recibe, sino que es un envío de test privado en este caso. Confirmas y luego seleccionas Confirm and Send para confirmar y enviar los bitcoins. Esta transacción se envía a la blockchain de Bitcoin, no es que se hace internamente entre cuentas de Proton en una base centralizada, sino que esta transacción realmente se envía a la blockchain de Bitcoin y se procesa de forma on-chain. Entonces ahora nos dice que los bitcoins están en camino y que puedes invitar a amigos si quieres. En este caso selecciona Done y si te fijas ya se fueron los bitcoins desde la cuenta. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la cuenta receptora. Aquí podemos ver que no aparece nada. Selecciono el botón de actualizar. Y en este caso, si te fijas, dice que está sincronizando las transacciones. Esperamos unos segundos. Y ahí nos dice que hemos recibido una transacción, pero que está en progreso. Si te fijas, no nos aparece el monto aún. Acá podemos agregar una nota de esta transacción. En este caso selecciono y escribo recepción del test y selecciono Save Note. Y luego nos dice de quién fue enviado y quién te envió eso. En este caso particularmente el email y también la dirección. En este caso también muestra cuál es la comisión y el monto total. Y también puedes verlo en la blockchain de Bitcoin. Entonces, ahora lo que hay que hacer, hay que esperar. Como verás, la transacción está y es simplemente hay que esperar que se valide. ¿En qué momento te lo muestra? No lo sé. Estimo que es una vez que al menos tenga una confirmación en la blockchain de Bitcoin. No encontré información específica, así que si la tenés, déjala en el comentario.
Acá también volvemos a la parte del detalle de la transacción, seleccionamos View on Blockchain y aquí nos aparece en el explorador con el detalle de la transacción. Si te fijas ahí ya tuvo una confirmación y ahora sí nos mostró cuál es el monto total que tenemos dentro de nuestra wallet. En este caso, si te fijas, hubo un pequeño cambio de la cotización también, por lo cual hace que en vez de 10 euros haya 9,78. Así que eso, como bien sabes, varía todo el tiempo. Así que de esta forma puedes ver cómo enviar y cómo recibir bitcoins utilizando simplemente tu email. También lo que puedes hacer es comprar Bitcoin. Así que veamos algunos detalles. Si seleccionas la opción de comprar, te aparece la opción de hacerlo utilizando Ramp y Banxa, que son servicios de terceros que con los cuales tienes que confiar y te permiten hacer esa compra. Para tener un usuario en esos servicios, tienes que hacer validación de identidad. Puedes seleccionar cuál es tu país y una vez que seleccionas el país, ahí te va a dar las diferentes opciones con las cuales puedes pagar y diferentes servicios que puedes usar. Quizás Banxa no está disponible en uno o en otro lugar. En este caso en Argentina, ambos están disponibles y abajo, si te fijas, dice Pay With y acá te aparece con Google Pay, una tarjeta de crédito o Apple Pay. En este caso también puedes cambiar cuál es la moneda que quieres utilizar para la compra. Y en este caso, bueno, vuelvo nuevamente a dejarlo en dólares. Y si, por ejemplo, vamos a España, seleccionamos España. Y aquí también automáticamente nos cambia a euros el total de lo que queremos pagar. Y si te fijas, también nos aparece Banxa y Ramp. Acá los cambié para que veas que la cotización cambia según cuál sea el proveedor, así que eso te recomiendo hacer. Y acá te aparece la opción de Bank Transfer o transferencia bancaria, a diferencia de Argentina. Entonces ahora si seleccionas Continue with Banks, ahí te aparece que, bueno, que tienes que cumplir con los términos y condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hasta aquí voy a llegar con este detalle del proceso de compra. Si te interesa más, déjame un comentario más abajo. Esto va un poco en detrimento de la privacidad, pero para algunos puede llegar a ser una opción. Ahora que ya vimos cómo utilizarla, me gustaría compartirte algunas funcionalidades que me gustarían que estén disponibles y que ayudarían a mejorar la privacidad y la usabilidad. En primer lugar, creo que sería bueno que la billetera se pueda conectar con tu propio nodo de Bitcoin y no al nodo de Proton, simplemente por un tema de privacidad. Por otro lado, sería muy bueno tener la posibilidad de poder seleccionar y manejar los huchos que quiera utilizar para una transacción y tener mayor control para mejorar la privacidad. Si aún no sabes lo que es un hucho o un Unspent Transaction Output, te dejo el video que está aquí arriba donde te explico qué es y cómo funciona. El tercer punto es la posibilidad de elegir manualmente la comisión a pagar para una transacción. Como vimos, por el momento solo es posible elegir 3 opciones: alta, media y baja prioridad. También sería muy interesante tener la posibilidad de exportar el historial de las transacciones con las etiquetas y las notas, para que tengamos un backup y para que sea más fácil la integración con otras billeteras. ¿Utilizaría esta billetera? Seguramente te estarás preguntando si te conviene o no utilizar esta billetera. En definitiva, creo que la Proton Wallet es una software wallet donde las 12 palabras de la frase recuperación se muestran en la pantalla de un dispositivo conectado a Internet. Por esta razón, la utilizaría solo como una hot wallet, es decir, como una billetera para hacer transacciones pequeñas y de uso relativamente frecuente. Además, se puede usar desde un teléfono móvil, lo cual facilita aún más ese caso de uso. Definitivamente no la utilizaría como una billetera para guardar fondos a mediano y a largo plazo. Y si en el futuro agregan la integración con hardware wallets y sigue siendo un servicio web, tampoco la utilizaría, ya que prefiero utilizar una billetera que sea una aplicación que descargo en mi computadora y que puedo verificar la validez de su código. Te recuerdo que en el link en la descripción puedes entrar a la página de Proton Wallet para ver más detalles. Pero lo más importante es tu opinión. ¿Qué opinas de Proton Wallet? ¿La utilizarías? ¿En qué caso sí? ¿Y en qué caso no la utilizarías? Déjame tu comentario acá abajo y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto el link a la playlist de los videos de hardware wallets que he hecho hasta el momento. Y a tu derecha la playlist con los reviews y tutoriales de todos los dispositivos para guardar la frase recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.